Bendición, salud y paz para todos. Bienvenidos a los seguidores del canal Profecía Presente y también a radio oyentes de radioelcamino.net. Bien, este tema titulado Restauración del santuario. Vamos a ver cómo el santuario que nos enseña la Biblia fue restaurado tras 500 años que duró la Reforma Protestante, levantando Dios personas en el momento adecuado para restaurar esos muebles, como vamos a ir viendo, que nos muestra la palabra de Dios que hay en su santuario. Santuario terrenal que nos enseña la Biblia es reflejo y sombra de ese santuario celestial que está allá arriba, con el Altísimo y su Hijo. Bien, pero para empezar, vamos a hacer un poco un resumen de lo que es en sí el santuario, para entrar en contexto para los que no sepan. Bien, el santuario o tabernáculo era el lugar de adoración y perdón de pecados que los israelitas, liderados por Moisés, construyeron y trasladaban guiados por una nube dirigida por Jehová en su peregrinación en el desierto del Sinaí. Jehová dio las instrucciones a Moisés para la construcción de este santuario terrenal. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 25 al capítulo 28. Este era sombra y figura del que está en el cielo, el santuario celestial. Esto lo encontramos en Éxodo 25:40 y Hebreos 8, 2 y 5. El santuario simboliza y revela el plan de salvación que hizo Jesús en la cruz. El santuario se dividía en 3 secciones y estaba compuesto por muebles sagrados. La primera sección era el atrio, que estaba al descubierto, y a la entrada se encontraba el altar de sacrificios. Esto lo encontramos en Éxodo 27 del 1 al 8 y 38 del 1 al 7, donde se sacrificaba al animal para expiar el pecado, que simbolizaba el sacrificio de Jesús que consumó por todos nuestros pecados. Esto está en Juan 1:29 y Isaías 53:7. Y se encontraba también el atrio, la fuente de agua o lavacro de bronce. Esto está en Éxodo 30 del 17 al 21. Simbolizaba el bautismo, era donde se lavaban los pies y las manos antes de entrar al lugar santo. Bien, y una vez ya en el lugar santo, segundo lugar del santuario, era el primer habitáculo tras pasar sus cortinas y se encontraba la mesa de los panes de proposición. Esto está en Éxodo 25 del 23 al 30 y 37 del 10 al 16, que simbolizaba a Cristo también. Esto lo podemos encontrar en Juan 6 del 48 al 51. Y se encontraba también el maná, que también simbolizaba a Cristo, ¿verdad? El pan de vida. También simboliza un aspecto de la salud, que nos refleja en el Antiguo Testamento, ese maná que caía del cielo en el desierto en el que se alimentaba el pueblo judío. También se encontraba en el lugar santo el candelabro de oro. Esto está en Éxodo 25 del 31 al 40 y 37 del 17 al 24. Representa tanto Jesús como la luz del mundo. Esto lo podemos encontrar en Juan 9:5, reflejando un poco a la iglesia. También dando su luz, lo podemos encontrar en Mateo 5:14, Apocalipsis 1:20, y representa también la luz de la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Esto lo podemos encontrar en Salmo 119:105. También se encontraba en el lugar santo el altar del incienso. Encontramos esto en Éxodo 30 del 1 al 10 y 37 del 25 al 28, simbolizando las oraciones que suben al cielo. Salmo 141:2 y Apocalipsis 5:8 y 8:3. Y por último encontramos el lugar santísimo. Era el lugar sagrado. Allí se encontraba el arca del pacto. Esto lo encontramos en Éxodo 25 del 10 al 22 y 37 del 1 al 9. Dentro del arca del pacto se encontraba también maná, la vara florecida de Aarón, reverdecida, que le dice, y las tablas de la ley de Moisés. Simboliza la justicia divina, la morada de Dios, la misma presencia de Dios. Bien, espiritualmente el atrio, el primer lugar, que es a las afueras, representaba la obra de Cristo en la tierra. Su altar de sacrificio, que estaba en el atrio, simbolizaba la aceptación de Jesús, y ese lavacro que también
Estaba, es el llamado lavacro de bautismo, que pues simboliza eso, el bautismo. Una vez ya se bautizaba la persona, es como que representa que se acepta a Jesús, ya se entra al lugar santo. Los muebles representan y simbolizan la vida consagrada tras la conversión del atrio. Y tras el lugar santo encontramos el lugar santísimo, que es la vida eterna en el reino de los cielos. Se podría resumir, al igual que, hermanos y oyentes, al igual que el atrio es, dijéramos que es una visión en línea recta hacia adelante, por decirlo de alguna manera, encontramos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, se podría reflejar también el simbolismo del santuario de abajo hacia arriba. Se podría resumir, es decir, el atrio sería el mundo, el lugar santo la conversión y el lugar santísimo el cielo. Cómo ascendemos también del mundo hacia el cielo. Bien, la doctrina del santuario realmente es lo que caracteriza a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, junto con su don profético que se le dio. Es lo que simboliza y lo que diferencia del resto de iglesias. Es lo que ninguna iglesia realmente predica, solo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue dado para ellos ese conocimiento. Otros mensajes por lo que también se le conoce la Iglesia Adventista como el mensaje pro salud, en cierta manera ya lo llevan a cabo otras iglesias, como podrían por ejemplo ser los mormones, y el guardar el cuarto mandamiento, ¿verdad? Como definición de séptima la Iglesia del Séptimo Día. Bueno, también lo llevaban a cabo iglesias como por ejemplo los bautistas del Séptimo Día. Pero el santuario es la base y la clave de su creencia, de los adventistas del Séptimo Día. Tras la interpretación de William Miller de la profecía de las 2300 tardes y mañanas en Daniel 8:14, este libro de Daniel, Miller interpretó que partiendo de la interpretación día por año, según Números 14:34 y Ezequiel 4:6, estas 2300 tardes y mañanas simbolizan 2300 años. Descubrió que la profecía iniciaba en el año 457 a.C., con la construcción, mejor dicho, en la reconstrucción del templo de Jerusalén por orden del rey Artajerjes. Las 70 semanas que están dentro de esos 2300 tardes y mañanas, eso simbolizado en años, las 70 semanas están determinadas para el pueblo judío. Esto lo descubrió Miller, como digo. Realizaban en el año 34 después de Cristo, con el apedreamiento de Esteban. La última semana de estas 70 semanas que menciona la profecía en Daniel 9:27, serían los 7 años que Jesús ministró en la tierra, que comenzó en el año 27 con su bautismo por Juan el Bautista, y a mitad de semana cesó el sacrificio, como dice la palabra, por su muerte en la cruz. Esto fue en el año 31. Obviamente después de Cristo, finalizando, como ya he mencionado, en el año 34, con el evento de Esteban, que cerraba el apedreamiento de Esteban, que cerraba las puertas al pueblo judío como pueblo literal escogido, y las abría a todo el que acepta a Cristo como pueblo espiritual escogido, con el inicio del ministerio del apóstol Pablo, como el apóstol de los gentiles, en Hechos 7:58, vemos esto. Ahora solo quedaba sumar los años restantes y la fecha daba, es decir, desde este suceso, los años restantes, e hizo el compendio, el cálculo y la investigación Miller, y tras estos años que faltaban, estos años restantes, dio con la fecha del 1844. Al principio se pensó en el 1843 por un error, ¿verdad?, de no sumar el año cero, una serie de factores, pero al final se dio que la fecha era 1844. La profecía de Daniel 8:14 dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esto lleva a Miller a pensar que la purificación del santuario era que la tierra iba a ser purificada con la segunda venida de Cristo. Eso llevó a mucha gente a creer en esa interpretación y se le llamó el movimiento milerita. Se acabó con el evento conocido como el Gran Chasco. Cristo no llegó por su segunda venida como calcularon y profetizaron. Y tras el chasco, la mayoría de componentes de ese movimiento se fueron y muchos incluso no volvieron a creer nada
querer saber nada con el asunto de Dios. Pero un reducido grupo se mantuvo firme en la fe y de ese movimiento surgieron los adventistas del séptimo día. William Edson era un miembro de ellos. Un día cuando cruzaba un maizal se le reveló una visión. Entendió que la profecía estaba correcta en la interpretación, pero habían errado en el evento. La profecía terminaba en el 1844, como habían profetizado, pero no era la segunda venida del Señor. Era que Cristo, como sacerdote, como sumo sacerdote e intercesor por nuestros pecados, pasaba del lugar santo al lugar santísimo, allá en el cielo. Esto lo encontramos en Hebreos 8, del 1 al 2, y en Hebreos 9, del 23 al 28. Esta comprensión la llegó a comprender Miller. Interpretó Miller, pero la comprensión realmente errada del evento, no de la fecha, sino del evento, fue este pionero, como digo, William Edson. ¿Bien? Y como digo, el sumo sacerdote pasó del lugar santo al lugar santísimo, Jesús, para ministrar en el juicio investigador, que son los libros celestiales. Esto lo encontramos en Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 20:12, por ejemplo, y también Apocalipsis 21:27. La doctrina del santuario es totalmente bíblica. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Pablo nos dice que tras la muerte llega el juicio. ¿Cómo saber si vamos al cielo tras morir? Entonces, lógico que tiene que haber un juicio antes para decretar esto. Eso es lo que está haciendo ahora mismo Jesucristo en el cielo, desde que entró en el lugar santísimo, el juicio investigador. Bien, cuando finalice este juicio investigador, Cristo ya puede venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, como nos dice Apocalipsis, en su segunda y gloriosa venida, donde ya se cerrará la puerta de la gracia. Así que, hermanos, aún están a tiempo, ahora que todavía sigue la puerta de la gracia abierta, para aceptar a Cristo como tu Salvador y morar en el reino de los cielos, hermanos, en la paz eterna. Así que, entrado en esta introducción de lo que es el santuario, vamos a explicar un poquito lo que es la restauración del santuario. Durante 500 años, con la Reforma Protestante, Dios restauró el santuario que fue echado por tierra por el cuerno pequeño, así como nos dice Daniel 8, del 9 al 12. El cuerno pequeño de Daniel 8 es la bestia de Apocalipsis. También se le llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, etc. Todos los reformadores protestantes coincidían en que este personaje es el Imperio Romano, convertido después en el poder de la Roma papal. Siguiendo la secuencia profética de Daniel capítulo 2, capítulos 7 y 8, históricamente encaja a la perfección este poder. Vemos en la Biblia también cómo esos cuernos se le asocia a un poder, así que no es un personaje sino un poder. Los reformadores usaban el método de interpretación historicista, que hoy en día solo sigue usando la iglesia adventista del séptimo día prácticamente. El resto de iglesias usan el método de interpretación futurista. Está el método futurista y el método preterista, pero en su gran mayoría, o casi todos, por no decir todos, usan el método futurista, que fue infiltrado por la misma bestia de Apocalipsis y el cuerno pequeño de Daniel, para que la profecía no le señalase a él. Pero bueno, este es otro tema extenso en el que podríamos dedicar otra exposición, porque como digo, es extenso. Yo tengo en mi canal de YouTube Profecía Presente un tema titulado el sistema profético de la bestia. Ahí lo detallo con detalle todo, lo explico con detalle. Este poder, bajo la dirección del enemigo expulsado del cielo junto a la tercera parte de ángeles caídos, han obrado durante la historia para derribar todo el simbolismo del mobiliario, que es una clave que él sabe, este poder sabe, que revela el plan de salvación de Jesucristo.
En los 1260 años que nos menciona en la Biblia, también mencionado como 42 meses o tiempos y medio tiempo, en la profecía de Daniel y Apocalipsis en concreto, acontecía entre ella la llamada Edad del Oscurantismo, entre estos 1260 años. Este poder derribó uno por uno los pilares del santuario y la ley de Dios, como dice el libro de Daniel. Nos dice el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 25, nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, que a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Bien, voy a explicar ahora sus representaciones y simbolismos uno por uno de estos mobiliarios que hay en el santuario y cómo este poder lo cambió para ocultar la verdad e impedir la verdadera salvación. Bien, como hemos dicho en el santuario, en el primer lugar tenemos el atrio. Bien, en el atrio estaba el altar de sacrificio. El altar de sacrificio representa el sacrificio de Cristo en la cruz. Este poder de la bestia o el cuerno pequeño enseña, ¿verdad?, que es la Roma papal, como hemos dicho, hoy en día deriva en la Iglesia Católica. Este poder enseña que no puedes acudir a Jesús directamente para que pague por tus pecados, como enseña la palabra de Dios. Puedes acudir a un sacerdote, es decir, un pecador como tú, para confesar tus pecados, o debes hacer penitencias, ayunos o procesiones, haciendo sombra así al gran sacrificio que hizo Jesús por todos nosotros. Bien, en el atrio también se encuentra la fuente o el lavacro de bronce. Bien, este lavacro, esta fuente, representa el bautismo. Este poder enseña que el bautismo es por aspersión y lo hace a infantes, ¿verdad? Todos sabemos en qué consiste esto. Cuando la Biblia realmente enseña que el bautismo debe ser por inmersión, así como fue bautizado Jesús. Es la muerte de la vieja persona y al salir del agua es el renacimiento de una nueva criatura en Cristo, así como enseñó Jesús en la tierra cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Bien, y cuando ya entramos al lugar santo encontramos la mesa de los panes de proposición. Esto representa la palabra de Dios, la Biblia, y en sí también representa a Cristo. El poder enseñó que no debes estudiar la Biblia por tu cuenta, debe ser explicada por un sacerdote, ¿verdad? Un obispo o una persona indicada para eso. Literalmente prohibieron la Biblia y se castigaba, torturaba y asesinaba a quien la tuviera, leyera y se oponía a sus tradiciones humanas. En el lugar santo también encontramos el candelabro de oro. El candelabro de oro representa a Cristo y la Iglesia. Representa también la luz del mundo que nos menciona el Nuevo Testamento. El papado apagó todo lo relacionado con la verdadera salvación. Por eso es conocido como la Edad Oscura. Impidió y dio sombra a la verdadera luz con sus tradiciones y prohibiciones. Y también tenemos en el lugar santo el altar del incienso, que representa las oraciones. Y cambiaron este poder, cambió la idea de las oraciones como nos muestra la palabra de Dios. Enseñan que debes ir a un sacerdote, a un confesionario, e interpusieron los santos y a María, algo que no es bíblico, y desvía la atención de nuestro verdadero objetivo, que es Jesús, que mediante el Padre es el único que debe ser adorado e intercede y perdona nuestros pecados. Es decir, nosotros por el Hijo llegamos al Padre, Él es nuestro intercesor y a quien debemos orarle. Bien, y llegamos al lugar santísimo, donde hemos dicho que está el arca del pacto. Bien, el arca del pacto representa la ley de Dios, es su misma presencia, la presencia de Dios. Este poder eliminó el segundo mandamiento que prohíbe adorar a ídolos e imágenes. Cambiaron el cuarto mandamiento, que es guardar y reposar el día séptimo, que es el sábado, e impusieron su día por su misma autoridad, que es el primer día, el domingo.
Como eliminaron el segundo mandamiento, el 10º mandamiento lo dividieron en dos para que sumaran de nuevo esos 10 mandamientos. Bien, todos los pilares del santuario fueron ocultos, pisoteados y cambiados, así como nos dice Daniel 7:25. Pero Dios activó un plan para reformar los muebles de su santuario y su significado. Ahora voy a mostrar también uno por uno, por orden de mobiliario del santuario, no por tiempo en el que surgió, cómo Dios levantó en la historia a personas que fundaron un movimiento de reforma para su santuario. La reforma de su santuario. Bien, el altar del sacrificio es el sacrificio de Cristo en la cruz. En el siglo XVI, Dios levantó al protestante Martín Lutero, que demuestra que solo Cristo es el que ofrece el perdón de pecados, sin indulgencias ni penitencias, y realza que el justo por la fe vivirá. La fuente o lavacro, que simboliza el bautismo, en el siglo XVII Dios levantó a John Smith, que fundó el movimiento bautista y restauró el modelo del bautismo. Enseñó que debe ser por inmersión tras el arrepentimiento, ese bautismo, en contradicción a lo que predicaban los católicos, el poder de la bestia. Y la mesa de panes de proposición, que representa la Biblia y a Cristo, en el siglo XV Dios levantó a John Wycliffe. Él traduce la Biblia al inglés. A partir de ahí, la Biblia sigue traduciéndose a todos los idiomas durante la historia. Wycliffe fue el pionero de la restauración y propagación de la palabra de Dios, que es lo que representa, ¿verdad?, también los panes de esa mesa de proposición. Bien, y el candelabro representa a la luz de Cristo y la luz de la Iglesia. Y en el siglo XVIII aparece John Wesley, el fundador del movimiento metodista. Enseña que nosotros somos la luz del mundo. Impulsa la evangelización a todo el mundo. Un mundo bajo la luz de la palabra de Dios. En el altar del incienso, que representan las oraciones, en el siglo XVI, Dios levanta a Juan Calvino, que funda el movimiento presbiteriano. Enseñó Juan Calvino que no necesitas ir a los sacerdotes para dirigirte a Dios, sino que puedes comunicarte directamente con Dios. Y el único intermediario que es ante todo esto es Jesús. Y llegamos al final al lugar santísimo, donde se encuentra el arca del pacto, que representa la ley de Dios. Solo quedaba restaurar el mueble que se encuentra en el lugar santísimo del santuario, donde se encuentra en su interior las tablas de la ley. Pues tras levantar Dios a William Miller, del que hemos hablado al inicio, al tiempo surge el movimiento adventista del séptimo día, que restaura la ley de Dios, realzando el cuarto mandamiento, que muestra a Dios como el creador, y no como enseña el poder papal y su tradición de hombre que intenta cambiar la ley. Este hecho será de la gran importancia en el tiempo del fin. El séptimo día es el sello de Dios, y lo que el cuerno pequeño quiere pisotear con su marca de autoridad. Bien, oyentes y hermanos, así es como Dios levanta movimiento tras movimiento entre su pueblo para que el mensaje siga adelante y se propague. Cristo es nuestro Salvador y pronto vendrá en su gloriosa segunda venida. Y Satanás dejará de ser el príncipe de la potestad que es. Jesús será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para los que no conocían este tema del santuario, realmente el santuario es una forma muy bella, amigos, de comprender el plan de redención. Es el plan de salvación de Cristo mostrado en símbolos. Así que les doy palabras de ánimos para que estudien este tema, lo verifiquen por su propio intelecto, por su propio raciocinio, por sus propias ganas de estudiar este asunto, porque van a ver algo maravilloso, como Dios, como he mostrado aquí a rasgos generales,
Levantó persona tras persona, ya que el cuerno pequeño y la bestia de Apocalipsis derrocaron ese santuario, como dijo Daniel, que ese santuario iba a ser pisoteado, así se cumplió las palabras de Daniel, y vemos como cada representación de cada mueble, este poder ha conseguido durante los años tirarlo abajo, ¿verdad? Como dice la palabra, pisotearlo. Cada mueble, como hemos visto, que representa un factor muy importante sobre el plan de redención en Cristo Jesús, este poder vino a derrocarlo, a tergiversarlo y a confundir al mundo. Pero vemos cómo Dios levantó una persona tras otra persona, movimiento tras movimiento, para ir restaurando ese santuario. Y vemos que al final, último movimiento es el movimiento adventista, el que restaura el lugar más importante, por eso es el lugar santísimo, donde están las tablas de la ley. Las tablas de la ley de Dios es el carácter de Dios. Dios es amor y Dios es su ley. Esa ley que nosotros empezamos a cumplir una vez ya somos salvos, porque la comprensión del pecado para nosotros cobra vigor, cobra importancia. Dice Isaías que a lo bueno le llamarás malo y a lo malo le llamarán bueno. Tras la comprensión del pecado, nosotros llevamos una vida a intentar derrocar el pecado, luchar contra el pecado, abandonar el pecado, porque dice la palabra de Dios que el pecado es, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, su Hijo. Así que les invito a estudiar este tema fascinante del santuario, los que no conocían, y verán cómo tiene un plan magnífico Dios para salvar, restaurar a las personas, así como restauró su santuario. Hermanos, muchas bendiciones. Aquí les dejo este tema para radioelcamino.net, para el canal de YouTube Profecía Presente, y nos vemos, nos escuchamos en otro vídeo. Les deseo lo mejor, que el Padre Eterno y tu Hijo amado esté con todos ustedes mediante su Espíritu. Bendiciones, salud y paz a todos. Maranata.